no les dan una medalla, ni un ascenso, ni una bonificación, no. Desde la presidencia, desde Duque, le tiran a todo el sicariato judicial encima. O sea, ya siguen en la administración de Camargo haciendo de las suyas. Claro, porque la fiscal nueva realmente no se ha posesionado, ella no... y es más, ella en este momento su administración es absolutamente funcional a la corrupción de Martínez Neira. Un miembro honorable de la Policía Nacional que es víctima de un montaje judicial por haber escuchado legalmente las llamadas de José Guillermo Hernández Aponte, el narcotraficante que financió la campaña de 2018 del Centro Democrático, cuyo candidato era Iván Duque Márquez. Quiero retomar algo cuando me llama la primera vez Daniel Hernández por teléfono. Me dijo, tiene media hora para llegar al búnker. Yo no sabía quién era Daniel Hernández. En ese momento, estilo nazis, me meten en el sótano de la fiscalía, me faltó fue el bombillo, me pusieron micrófonos. Unas son de cal y otras son de arena, dice la canción de Pastor López. Y es que este título le cae muy bien a la actual Fiscalía de Colombia. Sí, estamos hablando de la Fiscalía de Luz Adriana Camargo, que lleva casi 2 meses en el cargo y que llegó a uno de los entes más cuestionados por corrupción y que irónicamente es el encargado de investigar la misma. Por un lado, esta nueva fiscalía es la encargada de mostrar que Álvaro Uribe y el magistrado Álvaro Hernán Prada son responsables de la presunta compra de testigos en el caso contra Iván Cepeda. Cabe recordar que Prada es el mismo que está promoviendo la investigación en contra del presidente Petro desde el Consejo Nacional Electoral, que por cierto no tiene la competencia para hacerlo, como lo demandó el abogado Elmer Montaña. En representación del colectivo Control Ciudadano Colombia, radicamos el día de hoy denuncia penal en contra de los magistrados del Consejo Nacional Electoral Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz por el delito de prevaricato por acción. Estos magistrados incurrieron en este delito en el momento en que suscribieron una resolución mediante la cual abrieron investigación y le formularon cargos al presidente de la República, Gustavo Petro, en desarrollo de una investigación que estaban adelantando relacionada con la violación de los topes de las campañas de la primera y segunda vuelta a la presidencia de la República de la coalición Pacto Histórico. El Consejo Nacional Electoral ciertamente es el órgano competente para investigar todo lo relacionado con las campañas electorales. Sin embargo, lo que no podían hacer estos magistrados del Consejo Nacional Electoral era abrir investigación, ni mucho menos formularle cargos al presidente de la República, porque esta es una competencia exclusiva y excluyente de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Por haber tomado esta decisión abiertamente contraria a la ley. Pero este video se pone mejor. Si bien es cierto, las expectativas sobre la nueva fiscalía son muy altas para desempolvar tantos casos de corrupción que durante las fiscalías de Barbosa y Néstor Humberto Martínez no avanzaron o se encubrieron presuntamente. Esas expectativas parece que se pueden ir diluyendo en algunos casos puntuales. En otras palabras, si la nueva fiscal no toma acciones contundentes sobre quienes aún siguen trabajando con la fiscalía y están abiertamente cuestionados, pues la esperanza de cumplir sus propósitos frente a esta entidad se hacen cada vez más lejanos. Uno de los casos más grandes de corrupción de Colombia ha sido la ñeñe política, porque involucra al expresidente Iván Duque, caso del cual presuntamente no se conoce toda la verdad. Por eso, para entender la noticia que viene, lo más importante es determinar la credibilidad de la fuente y aquí les contamos quiénes son los protagonistas. Él es Julián Martínez, un periodista que goza de alta credibilidad gracias a su experiencia y a su habilidad para exponer los casos que la prensa tradicional y hegemónica no trabaja a profundidad. Además, es escritor y muy consagrado con su profesión. Por el otro lado, está el papá de todos los periodistas serios del país, que por cierto, no son muchos. Él se llama Gonzalo Guillén, y si en Colombia se han salvado muchas vidas y se han destapado los escándalos más graves de Colombia, se le deben a su trabajo periodístico, el cual realiza con pasión. Además,
es un gran escritor y con su último libro simplemente la sacó del estadio. El otro protagonista es un sargento de la policía, quien fuera el eje central de la ñeñe política porque fue quien escuchó las conversaciones del narco conocido como Ñeñe Hernández. Su nombre es Guadid Velázquez y fue en esta entrevista del Tercer Canal que por primera vez se conoció a este héroe de la patria, a quien como recompensa por tremenda labor le están haciendo presuntamente un montaje judicial, así como a los investigadores que revelaron el entramado criminal del llamado Pacho Malo. Dicho esto, veremos una parte de la entrevista en la que se denuncia que hay cosas muy graves que siguen pasando al interior de la fiscalía, en este caso liderada por Luz Adriana Camargo, y cosas que vienen desde hace muchos años y que ella debería responder y sobre todo actuar, porque hay cosas que se caen de su peso y aunque hasta la fecha nadie puede dudar de su integridad o de su buen nombre, el tiempo apremia para tantos años de rezago que tiene la fiscalía. Veamos lo que reveló el Tercer Canal. Y organizaron un grupo de sicarios judiciales, lo organizó el que era fiscal anticorrupción Moreno, ¿cómo se llama? Luis Gustavo Moreno, hoy él abogado lo ha de Sneider contado. Pinilla. Está la documentación de cómo organizaron esa banda criminal que empezó a operar en la fiscalía y sigue operando bajo las órdenes y para los intereses de Sarmiento Angulo y su organización delictiva. También nos acompaña en el Tercer Canal, y esto hay que decirlo en exclusiva porque es la primera vez que esta persona atiende medios de comunicación y va a dar la cara, y es el sargento Guadid Velázquez, un miembro honorable de la Policía Nacional que es víctima de un montaje judicial por haber escuchado legalmente las llamadas de José Guillermo Hernández Aponte, el narcotraficante que financió la campaña de 2018 del Centro Democrático, cuyo candidato era Iván Duque Márquez. Muy buenas tardes, sargento. Es un gusto tenerlo en el Tercer Canal. ¿Cómo está? Muchas gracias, Julián, y muchas gracias por la invitación. Este proceso que lleva el juez 35 en su contra, concretamente, ¿por qué es y por qué se le puede denominar que esto es un montaje judicial de la Fiscalía? Claro que sí, Julián. Como lo manifestaste anteriormente, pues primera vez que salgo en un medio, pero realmente cuando termino de ver esa fotografía y ese trino del periodista Gonzalo Guillén, entré en un asombro debido a que Daniel Hernández tiene vínculos con el juez 35. En la audiencia del 2 de mayo, en esa audiencia del 2 de mayo, el juez manifiesta que ya había informado que era amigo personal de colegaje de Daniel Hernández. Igualmente manifestó que profesional y social. Pero lo extraño que en esa audiencia del 2 de mayo, el juez 35 Belisario Moreno Romero, él manifiesta que ya lo había visorado. Pero al revisar yo las audiencias, esa audiencia fue declarada nula. Y él ahí en esa audiencia tenía que manifestarlo. Y era nula por orden del tribunal. Y en la siguiente audiencia de acusación no lo manifestó, sino lo escondió. ¿Por qué también manifiesto que es un montaje? Porque cuando yo estaba haciendo mi proceso judicial, yo no pertenecía al grupo anticorrupción de la Dirección de Investigación Criminal. Yo pertenecía, y muchos años, investigador de homicidios. En ese proceso de homicidios de un caso del 2011, pues ya venía adelantado por unas interceptaciones por la Fiscalía 21 de Crimen Organizado, y pues me tocó asumir esa investigación, y ahí inmediatamente encontramos los vínculos del narcotraficante, el Ñeñe Hernández, con el presidente Duque y inclusive con el presidente Álvaro Uribe y unos generales de la policía y del ejército. Ahí me gustaría hacer un pequeño contexto y que el señor Gonzalo Guillén nos ayude. Para eso le pido a Máster que pongan imágenes, por favor, las imágenes del trino y de la foto también de Gonzalo Guillén, para que podamos describir quiénes son estos personajes. Por ejemplo, este primero, Daniel Hernández, es el fiscal en el caso que estamos hablando. No, este es el juez. No, Daniel Hernández, el anterior. Este sí es el juez. Sí.
No, sí, pero partamos por, o sea, con la foto que su merced publica son 3 personajes que van de para arriba para abajo. Ahí van a salir en orden, exacto. Empezamos primero con el señor Daniel Hernández, que es el fiscal encargado del caso para el tema del fiscal señor corrupto, al que yo llamo, y allá en la fiscalía lo conocen como sicario del despacho. Listo. Esta es la foto para que podamos de barba, observar. sí. Es el señor de barba que está al Que costado es un derecho. delincuente profesional, no solamente en este caso, sino en muchísimos más, todos los cuales yo he venido denunciando Este es el fiscal. y comprobando. En este caso, sigamos por favor con el reel. Este es el fiscal Que están en un baby independiente shower. y este es el señor Belisario Moreno Romero, quien es el juez. Que ahora es juez. En este caso. Antes trabajaba con en la fiscalía, en el despacho de Néstor Humberto Martínez, al servicio de los intereses de la organización de Martínez Neira y de sus clientes y de las porquerías que hicieron allá durante el tiempo que estuvieron. Y si seguimos, vamos a ver al señor Mahernayi Abuchihab, quien es el que va a ser padre y el que invitó este baby shower, quien también era fiscal de Néstor Humberto Martínez. No, ese era y asesor en el despacho y también era de esa organización criminal que formaron ahí. Es por eso que están todos reunidos en esta fiesta. Eso es una prueba. Sí, ahí es espléndida, evidente un donde conflicto. Estamos demostrado que son compinches. No, el juez ese contesta diciendo que él cómo hace para controlar las invitaciones a un baby shower. Es que a él lo invitan a todos los baby showers de Colombia, o que diga por qué está ahí en ese. Porque él hace parte de esa organización criminal que se formó en la Fiscalía de Martínez Neira. Por eso está ahí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Que el 2 de mayo hubo una audiencia de un proceso de ñeñe política, investigación que adelanta Daniel Hernández para juzgar al sargento Guadid Velázquez en lo que se ha denominado un montaje judicial para afectar la vida de las personas que escucharon legalmente al ñeñe Hernández, que dejaron los informes de policía judicial sobre las conversaciones entre Iván Duque, Álvaro Uribe y el ñeñe Hernández, y que la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez trató de ocultar durante 21 meses hasta cuando Gonzalo Guillén en la Nueva Prensa destapó el escándalo de la ñeñe política. Quisiera contar esto. La Fiscalía General de la Nación, que hoy día es una oficina de cobros de la mafia, es una organización criminal, hace unos años le dio pleno respaldo a mis investigaciones y la Fiscalía me llevó a mí como testigo contra Kiko Gómez, el asesino gobernador de La Guajira. Después me llevaron como testigo contra Marcos Figueroa, el gran criminal de La Guajira. Con mi testimonio los condenaron y a raíz de que me llevan a mí a declarar contra Marcos Figueroa, yo conozco al policía que estuvo investigando el crimen por el cual condenaron al Marcos Figueroa. Ese policía es acá, Guadid Velázquez, ahí lo conozco yo. Yo después obtengo una información parcial, pero sumamente bien documentada y definitiva sobre cómo la misma policía, investigando ese crimen por el que condenan al Marcos Figueroa, la policía descubre que compraron los votos de Duque en 7 departamentos de la costa, tienen las grabaciones y como gente honorable que son él y el mayor Tocarruncho, hacen la denuncia correspondiente, que yo la tengo, y en la fiscalía esconden eso. Cuando yo iba a publicar eso, ya entonces establecí contacto con Guadid Velázquez y conocí al abogado hoy día muy famoso, Miguel Ángel Río. Ellos, sobre todo el abogado, me pidió el favor de no revelar pruebas. Me dijo, vea, lo que usted tiene, pues claro que es cierto. Yo no tengo que decirle que es cierto porque son documentos oficiales. Pero no revele las pruebas porque las daña, revélelas después del descubrimiento probatorio. Las guardé y descubrieron eso y denuncié todo. Aquí está Guadid como testigo de eso. Y ahí están los informes de la Nueva Prensa de la ñeñe política. Doy fe de que Guadid es un hombre honorable y es un gran investigador, un muy buen investigador
judicial y doy fe que es un hombre honorable como lo es el mayor Tocarruncho. Entonces, ellos que descubren eso, no les dan una medalla, ni un ascenso, ni una bonificación, no. Desde la presidencia, desde Duque, le tiran a todo el sicariato judicial encima. Y el sicario encargado de hundirlos a ellos se llama Daniel Hernández Martínez, que yo le digo Daniel Hernández Martínez Neira, porque es el hijo criminal de Néstor Humberto Martínez Neira. Fiscal general. Exacto, entonces se dedican a perseguirlos, les hacen un montaje absolutamente asqueroso, los meten a la cárcel. Duque manda borrar grabaciones de las que ellos hicieron, les echan a toda la dirección de la policía encima a ver cómo los hunden. No los mataron, fue de milagro. Y este caso, en el de este juez, en el que Hernández Martínez es fiscal y el juez corrupto es el juez Conchavados, ¿es contra quién? Contra ellos dos. Ahorita, siendo íntimos del alma, de borracheras, de crímenes, de todo tipo de tropelías, no se declara impedido ni el uno ni el otro. Ya el juez completamente desencajado dice que se declara impedido, a pesar que yo soy un mentiroso y que yo le hago perfilamientos y no sé qué, pero se declara impedido. Si lo que yo dijera fuera mentira, no tenía que declararse impedido. Precisamente, Gonzalo, vamos a ese aspecto. El 2 de mayo hubo una audiencia de los procesos que enfrenta Guadit, del montaje judicial contra Guadit, y el juez se empezó a referir, fue a las publicaciones de Gonzalo Guillén, que queremos que nuestra audiencia vea qué fue lo que dijo el juez en la audiencia. Que considero que el señor Gonzalo Guillén es mentiroso y malintencionado con este tipo de publicaciones y con ese tipo de requerimientos que se hacen a este funcionario judicial. Vamos a mandar, sigamos con el siguiente declaración del juez en la audiencia, que agregó que el trino de Gonzalo Guillén hace que él se declare impedido y que este juez ya no adelante el caso. Es decir, el trino de Gonzalo Guillén tumba al juez 35, como lo estamos comentando desde el inicio del programa. Veamos, por favor. Es claro para mí que el señor Guillén no busca otra cosa que generar ese tipo de pronunciamientos, afectando así este proceso. Razón por la cual considero que debo declararme impedido para continuar conociendo esta actuación por las siguientes razones. En primer lugar, el señor Gonzalo Guillén fue solicitado como testigo por la defensa de los dos ciudadanos procesados. Y en este momento está pendiente por resolverse si ese testigo es admisible o no. En consecuencia, he anticipado ya el carácter mendaz y tendencioso del señor Gonzalo Guillén, lo que me pone en una situación profundamente difícil para poder resolver si ese testigo es admisible en desarrollo de esta actuación, cuando es evidente que hace publicaciones a base de especulaciones e incluyendo mentiras, como lo he demostrado en esta audiencia. Bueno, además de este apartado, también tenemos uno de Daniel Hernández, el fiscal, quien dice que esto debería ser televisado a toda Colombia porque es de alta importancia y eso que sucedió con el trino de Gonzalo Guillén lo indigna. Veamos lo dicho por Daniel Hernández para empezar a analizar este caso. Y esto creo que es importante que se conozca y ojalá se hiciera pública realmente esta audiencia mediante un streaming. Qué bueno que le hayamos hecho caso al señor Daniel. Y para toda la audiencia del Tercer Canal, en unos minutos, en unos instantes, estrenará la audiencia completa para que ustedes la puedan observar y pues que lo digan Julián y que lo digan, bueno, todos que hemos accedido a la audiencia, que es algo para alistar palomitas, para reírse un rato, una de las mejores comedias, más que el Paseo 1, 2, 3, 4, 5. Guadit, ¿esta audiencia para qué era y por qué hora y media hablando de Gonzalo Guillén, si él no tiene nada que ver en el caso? No entiendo, y algo que él manifestó en audiencia, que el periodista Gonzalo Guillén tenía un interés personal dentro de esa audiencia. Después yo de hacer ese análisis, revisando esa audiencia, pues verifiqué el que tiene el interés personal es él, porque él es amigo de Daniel Hernández, porque él
después, él mismo, ¿no? Ahí en un baby shower, y pues él mismo ahí hace referencia de una denuncia anónima, y donde leyéndola, y el público que va a mirar la audiencia, dice que él comparte bebidas embriagantes frente a un establecimiento comercial, frente al búnker de la Fiscalía con Daniel Hernández, que se llama Hooter. Sí, en Hooter. Es evidente y es una preocupación, y por eso, Julián, doy la cara, porque es preocupante. Yo realmente hizo señalamientos directos el juez ese día y no me dejó hablar. Hizo señalamientos directos acusándome de que yo era el protagonista de esa fotografía. Yo en ningún momento sabía de esa fotografía. Acusándome y de Daniel Hernández que yo era el que había pasado ese anónimo. Yo no sé de dónde saca el señor juez esa situación, pero sí evidentemente en las audiencias anteriores sí ya había mostrado una imparcialidad. Incluso hay una audiencia que te la voy a entregar, donde el señor juez no me deja hablar. Es un derecho constitucional a la defensa material que tengo yo, y me apagó el micrófono. Y si ustedes miran esa audiencia al finalizar, mi abogado alzó la mano, y él sabía que yo iba a hablar y no dejó que yo hablara, porque yo quería dejar las constancias de realmente que yo sé que la orden que dieron era condenarnos, y él es claro con todas sus actuaciones, y sé, porque actualmente yo estoy amenazado por este caso de la ñeñe política. Hay algo importante, Julián, que quiero manifestar. El señor Daniel Hernández siempre dice que este no es el caso de la ñeñe política. Sí, vimos los resultados de esa organización criminal, como dice el señor Gonzalo, porque sí lo es. Porque nosotros mostraron los resultados del fiscal Barbosa de la ñeñe política con nosotros. ¿Y cuál fue el motivo? ¿Por qué lo hicieron? Es algo que en derecho lo llaman el fruto del árbol envenenado. Tenían que buscarnos para nosotros judicializarnos y poder salvarse el presidente Duque y las otras personas que están ahí vinculadas a esas interceptaciones ilegales, que están escondidas. Esas interceptaciones ilegales están escondidas, y que han cometido actividades criminales, como Daniel Hernández, en la investigación que se realizó, que es la única que se realizó, y por eso el juez dice que soy asesor. No, simplemente yo tengo una empresa de consultoría, y se nos acerca un funcionario activo del CTI que fue encargado de reescuchar la ñeñe política, y él nos manifestó: a usted le hicieron un montaje judicial y fue Daniel Hernández. Y como dice el juez, para terminar, Julián, en esta misma audiencia del 2 de mayo, que no habla con Daniel Hernández, y parecía que fuera un libreto, porque el juez salió leyendo un récord de la entrevista que yo le hago a ese funcionario del CTI, y donde el señor Gonzalo dice: aquí está Guaid Velázquez, es asesor. Y en todos los derechos de petición que vi que publicó Gonzalo, o él ahí decía en la audiencia asesor. Simplemente yo lo que hice fue apoyarlo, como apoyo a otros periodistas y otras investigaciones y otros abogados de casos de connotación nacional. Como esto es la Fiscalía y ellos son expertos en hacer organigramas criminales, nosotros aquí hicimos el organigrama criminal de este cartel de... Sicarios judiciales. Montajes judiciales, no, los sicarios son parte del organigrama, de montajes judiciales de Néstor Humberto Martínez. Aquí pido, Máster, que proyecten por favor en pantalla. Entonces ahí ustedes pueden ver en la cabeza a Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación de 2016 a 2019. Luego sigue Belisario Moreno Romero, antes asesor del despacho del fiscal de Néstor Humberto Martínez, y ahora juez 35 penal del circuito de Bogotá, a quien tiene a cargo este caso. También están los fiscales, ¿cómo es que les dicen ustedes? Sicarios judiciales. Los sicarios judiciales, quienes son en ese organigrama: Daniel Hernández, Mario Burgos, conocido por llevar el caso de Nicolás Petro, Diana Cucunubá, David Cáceres y Álvaro Betancourt. Además también está Mayer Nayib Abu Chihab, que antes era fiscal, también asesor del despacho de Néstor Humberto Martínez, y ahora es abogado, e incluso Julián pues nos comentará que hay algunos casos relevantes que él está llevando en este momento, que incluso lo han llevado a una sanción a este señor Mayer Nayib Abu Chihab, ¿no? Sí, porque es que él le filtró a la revista Semana unas pruebas y que él mismo reveló que era la fuente accidentalmente, y mejor dicho,
hay constancia de que él maneja como intereses y le filtra a la revista Semana cosas que él necesita que Del salga caso Char y Aida Merlano, ¿no? como lo pueden ver. Señor Gonzalo, Guillén, ¿cómo ve esta hora y estructura? media hablando de usted, pero usted Sí. no está procesado en esa Sí, audiencia. claro, la audiencia no era sobre mi trino, es una vaina absolutamente insólita que un juez al que le pagamos el sueldo nosotros con nuestros impuestos, convoca a una audiencia pública para hablar lo que se le da la gana y para arrastrar mi nombre por el piso, porque lo delaté, porque encontré la prueba más importante y hermosa de la calidad de criminal que es ese tipo. Entonces se dedican él y la rata esta del Hernández, Daniel Hernández, toda la audiencia a decir toda clase de porquerías contra mí, y el procurador que estaba ahí sentado, que es otra porquería, no es capaz de ejercer su función y decir no se puede hablar de una persona que no está en el proceso y que además no está acá para defenderse. No, el procurador ese se unió a este par de ratas para atacarme como me atacaron. Dice, ahí oyeron ustedes al juececillo corrupto este, que él está en una situación muy difícil porque él tiene que decidir si yo soy o no soy testigo. Entonces mi testimonio depende de un corrupto al que no le conviene que yo hable, y entonces él dice que él no sabe qué decidir. Lo que él tiene que decidir es confesar sus crímenes, y en parte tan cierto es lo que yo digo, que el tipo ahí se declara impedido para actuar, porque es que no tenía otro camino, no lo hizo por honorable, sino lo hace es para que su camino hacia la cárcel sea más largo. Señor Gonzalo, una pregunta, pues para ya ampliar un poquitico más este espectro y también para que las personas que no entienden mucho del derecho entiendan la magnitud de lo que significa esta prueba. ¿Qué significa que el juez y el fiscal sean amigos, sean compañeros? Pues eso es una aberración, no hay que ser abogado ni hay que ser nada, eso es una aberración jurídica, moral, ética. O sea, el Es fiscal... una porquería, eso es un actuar criminal. Que el fiscal y el juez estén conchavados contra unas personas a las que ya les hicieron un montaje, contra las que no tienen pruebas de ninguna naturaleza. Que ya se sabía, claro, que estaban conchavados, pero aquí viene la prueba final de que eso es absolutamente cierto. Eso es una porquería. Ese par de tipos en este momento, si en Colombia hubiera fiscal general, deberían estar en la picota. Ya deberían estar presos en la picota. O sea, ya siguen en la administración de Camargo haciendo de las suyas. Claro, porque la fiscal nueva realmente no se ha posesionado, ella no... y es más, ella en este momento su administración es absolutamente funcional a la corrupción de Martínez Neira, de la rata esta de Marta Mancera y el imbécil de Barbosa. Tontarrón Barbosa que tenían ahí. Ella es completamente funcional a esa organización criminal, no quiere tocarla, no quiere investigarla, no quiere intervenir y deja que ocurran porquerías como esta, que el fiscal delegado de ella, porque Hernández estaba actuando en ese sitio como delegado de esta señora Camargo, que es la fiscal general, usaron la fiscalía y usaron los recursos del Estado para limpiar el piso con mi nombre y creen que eso no puede tener consecuencias. Y va a tener consecuencias, porque, y el juez también, la Administración de Justicia de Colombia tiene un juez asquerosamente corrupto limpiando el piso con mi nombre y quieren que eso no tenga consecuencias. El tipo dice que se siente... perdón, está el perro. Tranquilo, tranquilo. Dice el tipo el juez ese, dice que él se siente perseguido, que mi trabajo de periodista él lo llama perfilamiento, que él siente que es que yo voy a la casa de él a mirar cuándo entra y cuándo sale, y que su familia también está muy nerviosa porque yo estoy investigando la corrupción de él, que es un funcionario público. Esa es mi obligación como periodista, ese es mi deber como ciudadano, eso es lo que yo tengo que hacer como veedor público, investigar las porquerías de ratas como ese fiscal y como ese juez Belisario, no sé qué cosa. Claro, Gonzalo, vamos a recordar algunos
de las menciones que el Ñeñe Hernández hizo en los audios grabados legalmente por la justicia cuando estaba en el desarrollo de su ayuda a la campaña de Iván Duque. De hecho, estos son audios del 7 de agosto de 2022, de 2018, cuando se posesionó Iván Duque. Veamos. Aló. Hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Qué más ha habido? Bien, gracias a Dios, ¿tú cómo estás? No, pero bien, por aquí hay una vainita que de Duque hoy. Oh. Ahijado, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted, padrinazo? No, muy bien, con ganas de verlo esta tarde, ya nos vemos yo. Allá nos vemos para que hablemos, ¿cómo está la vaina? Por ahí viene Ponchito. Por ahí creo que está reunido con Miguel Durán. Sí, no jodas, tú eres un jodido. Tú eres un jodido. Al papá también lo trataste de hacer gobernador. Oye, ayer, no, fue que yo iba para la reunión, sino que ayer me fui para allá para Andrés, que me invitaron con Duque y me metí, como hasta las 3 de la mañana estuve allá. ¿Pusieron con Duque allá? Sí. Sí. Aquí tengo un botellón de vino de 3 litros que vale 1.400.000. Tenemos que tomárnoslo para que nos lo tomemos yo, si en este viaje. Me lo regaló un señor, el vino más fino de Argentina. Bueno, adopte a Ponchito como tu hijo, yo. Un abrazo. Bueno, estos son algunas de las conversaciones del narcotraficante Ñeñe Hernández en donde menciona a Duque. De hecho, cuando él hace estas menciones a Duque, Iván Duque estaba en esa fiesta de Andrés Carnedes, hecha el 6 de agosto de 2018, en donde están abrazados Iván Duque y el Ñeñe Hernández. Son hechos, son pruebas, a pesar de eso archivan la investigación. Pero en cambio la Fiscalía, en vez de investigar a los criminales, investiga a los policías que descubren los audios del Ñeñe Hernández. Sí, ahí Yo vamos quiero a decir empezar una a hablar. cosa, perdón. Exactamente lo mismo hizo este delincuente, esta rata de Daniel Hernández Martínez, con los 3 muchachos que descubrieron lo del puerto de Buenaventura, lo del narcotráfico, lo de Pachomalo. Ellos descubren eso y ponen a un fiscal sicario a ir a callarlos y a cambiar los testimonios. ¿Cómo se llama el fiscal sicario que mandaron y que dirige todo eso? Daniel Hernández Martínez se llama el tipo. Es un caso exactamente igual. Precisamente vamos a hablar de eso porque al principio les mostramos un organigrama de cómo funcionaba este cartel de montajes judiciales en el cual estaba Daniel Hernández como uno de los fiscales de Néstor Humberto Martínez y este señor Belisario Moreno Romero como el juez. Como el juez. En este caso exacto de la ñeñe política, los acusados son Jefferson Fabián Tocarrunche Parra de la Dijín, el señor Widel Miguel Velázquez García de la Dijín y su abogado Miguel Ángel del Río y casualmente, así como las casualidades que hay en este país cuando se toman una botellita con cianuro o cosas así en la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, el fiscal que le asignaron en este caso fue Belisario Moreno Romero, el juez que le asignaron en este caso fue Belisario Moreno Romero, juez 35 penal, y el fiscal fue Daniel Hernández. Señor Guadí, ¿cómo vio que preciso Daniel Hernández quedara como el fiscal y que preciso Belisario Moreno quedara como el juez? Quiero retomar algo cuando me llama la primera vez Daniel Hernández por teléfono. Me dijo, tiene media hora para llegar al búnker. Yo no sabía quién era Daniel Hernández. En ese momento, estilo nazis, me meten en el sótano de la fiscalía. Me faltó fue el bombillo, me pusieron micrófonos. 2 investigadores del CTI, Wolfgang Malagón Martínez y Julio Hernández Gómez Joya, comenzaron a prácticamente una tortura psicológica. Me apagaban la cámara. Y ahí me di cuenta que ya Daniel Hernández estaba vinculado a actividades criminales después de salir del búnker, cuando coloqué la denuncia contra él por constreñimiento, que no ha pasado absolutamente nada. Que también, no sé si la archivaron. Ahí inmediatamente era un fiscal que ya estaba involucrado con el tema de Odebrecht y después ya me di cuenta que era un fiscal que lo tenían como chaleco antibala en algunos procesos judiciales y en otros casos como sicario judicial.